¿Qué tanto sabes de salud mental? ¿Conoces el concepto? Pero lo más importante, ¿sabes cómo está tu salud mental en este momento? De eso vamos a hablar hoy aquí en Acravida, una vida mejor. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Están listos para transformar su vida? Acompáñenos en este viaje hacia la felicidad. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Durante las últimas semanas he tenido contacto con diferentes personas del mundo de las terapias holísticas, de la psicología, de la neurología, y todos ellos han estado involucrados en un ámbito que se refiere a la salud mental. Y lo más importante sobre eso es que de alguna manera la mayoría de nosotros no es consciente del estado de su salud mental, tampoco es consciente del estado de su educación emocional. Hoy voy a hablarles un poco de eso desde la perspectiva de la lúdica, desde la perspectiva del juego como una herramienta para vivir, que es la temática principal de lo que desarrollamos aquí en Acravida. Ustedes han podido ser testigos dentro de las entrevistas que hemos llevado las semanas anteriores con estas personas que trabajan en diferentes elementos y con diferentes herramientas para ayudarnos a tener una vida mejor. Y la mayoría de ellos, de esas entrevistas, tienen que ver con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional. ¿Y por qué es importante? Nosotros somos seres humanos y somos seres integrales, es decir, estamos construidos y formados por varios sistemas. Somos un cuerpo y dentro de ese cuerpo hay energías y hay herramientas y hay sistemas que trabajan en conjunto para que nosotros podamos desarrollarnos de la mejor manera. El truco sería evolucionar, es decir, que cada vez que nos enfrentamos a la adversidad fuéramos un poco mejor, un poco más sabios, un poco mejor entrenados, un poco más resilientes. Pero desafortunadamente a veces nos ocupamos solo de una parte de esos sistemas y la mayoría de las veces solo cuando ya está afectado negativamente. Es decir, nosotros vamos al médico cuando nos duele algo, cuando algo nos molesta, cuando no nos sentimos bien. Usualmente nunca vamos al médico para prevenir, para ver cómo estamos y qué podemos hacer para mejorar. Muy pocos de nosotros vamos al nutricionista por una idea propia, sino porque nos dicen que tenemos los triglicéridos muy altos, que tenemos un sobrepeso, que tenemos ciertas falencias en vitaminas, en minerales, en macro y en micronutrientes. Entonces, ahí es cuando vamos al nutricionista, pero no antes, no vamos a preguntarle cómo y qué debería comer, cómo puedo mejorar mi dieta. No investigamos al respecto. Dicen por ahí que somos lo que consumimos, que tú eres lo que comes. Obviamente, si todo el día estás comiendo azúcares y grasas y en exceso, pues obviamente tu físico va a reflejar eso. Algunos con sobrepeso, otros con enfermedades como la diabetes, otros con deficiencias como la anemia, pero se va a ver reflejado. Y resulta que no nos damos cuenta que así como cuando comemos y introducimos cosas en nuestro cuerpo que lo pueden afectar negativa o positivamente, que nos pueden ayudar a estar mejor o no, tampoco nos damos cuenta de lo que entra por nuestros ojos. Tampoco nos damos cuenta de lo que entra por nuestros oídos. Tampoco nos percatamos de las cosas que sentimos y de las cosas que pensamos y de cómo nuestras emociones y nuestros sentimientos afectan a nuestro cotidiano. Vamos a pedir una asesoría en el psiquiatra o en el psicólogo cuando sentimos que estamos abrumados por el estrés, cuando sentimos que la ansiedad nos ha llenado demasiado los días. Volvemos otra vez a ir a buscar ayuda solamente cuando el problema se nos ha salido de las manos o cuando ha aparecido frente a nosotros. Pero no vamos a buscar asesoría, no vamos a buscar ayuda, no vamos a buscar conocimiento sobre esos temas antes de. En el colegio, cuando somos jóvenes,
nos dicen que debemos aprender español, que debemos aprender matemáticas, que debemos aprender historia y un montón de temas que son las que están en los currículums. Pero, por decirlo de alguna manera, nunca hay una clase de nutrición en el colegio, de cómo los nutrientes, los macro y los micronutrientes influyen en nuestra vida cotidiana. En el colegio no nos dicen cómo la gaseosa y los colorantes y los excesos de azúcares qué producen en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Nunca nos lo dicen. Hay una clase en biología donde se habla de eso, pero es muy somero. Pero no nos ponen a jugar realmente con esos elementos de cómo lo que yo como en unas horas y a veces al día siguiente se ve reflejado en cierta clase de cosas, en mi piel, en mi cabello, en mi estado de ánimo, en cosas que puedo ver, pero también en cosas que no puedo ver, como eso influye en mi hígado, en mis riñones, en mi sistema digestivo, en mi sistema endocrino, en mi sistema circulatorio, respiratorio, cardiovascular. Y como no nos enseñan, entonces nosotros solo comemos lo que parece y lo que según nosotros desde pequeños nos gusta. Cuando somos pequeños, la gente, los papás nos dan las cosas que nos gustan y a nosotros comienzan a gustarnos ciertas cosas y se vuelve un poco tedioso cuando papá y mamá, porque no saben manejar esa clase de circunstancias, comienzan a utilizar eso como una herramienta para decir que sí se puede o no se puede, para usarlo como una recompensa. Entonces, si haces algo bien o si quieres, yo quiero que hagas esto o si haces caso, entonces vas a poder comer hamburguesas, vas a comer a poder helado, vas a poder comer una cosa y la otra. Pero en ningún instante hay un proceso pedagógico en el cual la comida sea parte primordial de nosotros. Y por eso un gran número de enfermedades cuando soy adulto provienen de esa mala alimentación, de ese mal conocimiento en la nutrición, de esa falta de salud nutricional. Ahora, cuando somos pequeños, comienzan a gustarnos ciertas cosas porque la moda, es decir, lo que a los otros les gusta, me influye a mí de la manera en que yo quiero pertenecer al grupo. Entonces, si al grupo le gusta, a mí supuestamente me tiene que gustar, pero yo ni siquiera lo filtro. Y a veces nos sorprendemos porque hay niños muy jóvenes, 6, 7, 8 años, bailando una clase de temas con unas temáticas muy adultas o muy sexuales que ellos ni siquiera entienden, pero que comienzan a meterse dentro de su proceso de los gustos. Y como sigo escuchando esa clase de frases a medida que crezco sobre el machismo, sobre cómo los hombres tratan a las mujeres como objetos y cosas así por el estilo, entonces imagínense cuando yo soy mayor. Me he educado con eso, aparte de toda la cultura machista, patriarcal que existe en nuestra sociedad, y la música, y los videos, y la televisión, y el streaming han influido en mí. Es decir, todo lo que ha entrado desde que yo era pequeño, ahora que soy grande, ha forjado mi personalidad de cierta manera, mi desarrollo de lo que yo digo que son mis gustos. Entonces, yo creo que eso es lo correcto y nunca examino cómo está mi salud a nivel emocional en ese contexto. Si eso que yo creo que estoy haciendo es correcto. A veces cuando estoy en el colegio y somos pequeños, comenzamos a tener un gusto por ciertas cosas que no tienen que ver con ir a estudiar y simplemente con el entretenimiento, es decir, con la dispersión de nuestra concentración sobre cosas que pueden llegar a ser evolutivas importantes, sino queremos perdernos de la responsabilidad, separarnos. Entonces está el licor, están las drogas, está todo lo que tenga que ver con la procrastinación de muchas formas. Sí, de que quiero hacer una cosa, pero ay, prefiero quedarme acostado y dormir más. Pero es que yo debería ir a hacer ejercicio porque eso me hace bien, pero no porque es mejor estar viendo televisión o jugando videojuegos o viendo las películas de streaming o hablando con mis amigos. Yo debería leer un poco más, pero no, es que es mejor ir a la fiesta y tomarme unos tragos con los amigos y perderme, es decir, evadir un poco, no solo la responsabilidad, sino mucho de la realidad. Y resulta que cuando salgo del colegio y me enfrento más allá de la universidad, al trabajo, a la sociedad, al consumo y a todas esas presiones que hay a mi alrededor, pues yo no tuve un entrenamiento lo suficientemente bueno para poder decir, voy a afrontar esta adversidad con resiliencia.
Entonces, ¿qué pasa? Vienen las depresiones, viene la angustia, viene el hecho de la culpabilidad, porque dije, debía haber hecho esto en tal edad y no lo hice. Viene el hecho de castigarme por esa clase de cosas y entonces mi cerebro comienza a construir una cantidad de estrategias para mantenerme a mí en ese estado de angustia, en ese estado de depresión, en ese estado de estrés absoluto, en ese estado de culpabilidad, en esa pérdida de autoestima, porque es lo que yo he aprendido desde que estaba muy pequeño hasta ahora, a evadir la realidad, a no enfrentar la responsabilidad de la manera adecuada, porque uno lo puede enfrentar de muchas maneras. Entonces es ahí donde tus decisiones influyen. Pero la mayoría de nosotros, cuando llega a este universo, y ese universo tiene unas reglas muy estrictas sobre el esfuerzo, en ciertas cosas te premia. Puedes ir por el camino rápido para obtener dinero si crees que el dinero es el que te va a dar poder y felicidad y un montón de cosas. Entonces podemos rendirnos ante eso y llega un instante donde nos preocupamos, donde nos cuestionamos, donde estamos en el colegio o en la universidad y nos dicen cosas y no sabemos cómo salir adelante frente a esa ofensa, siempre a ese tratamiento abusivo que tienen los demás. Entonces, como yo no he aprendido a desarrollar eso, entonces busco caminos fáciles para poder evadir esa adversidad que me quedó muy grande porque no tengo las herramientas para hacerlo. Y entonces por eso anualmente vemos ese nivel de suicidios, ese nivel de estrés, ese nivel de angustia que está en nuestra sociedad. Entonces decimos, va, claro, eso viene desde pequeños, pero ni siquiera nos ponemos a pensar, no nos sentamos a meditar sobre cómo está mi salud física, cómo está mi salud a nivel pedagógico. O sea, ¿soy una persona que le gusta aprender, evolucionar y crecer? ¿O solo soy un borrego que hace lo que los demás le dicen y va a trabajar y gana dinero y paga los impuestos y paga las deudas y le paga a todos los demás? Y para poder seguir pagando tengo que seguir trabajando. Aunque no me guste, la sociedad de pronto ha apagado mis sueños y solamente estoy sobreviviendo el día a día. Y eso me afecta de maneras que yo no sé, porque me siento triste, me siento sin energía, me siento acongojado, me siento sin poder crear soluciones. Y cuando esas cosas pasan, significa que tu salud emocional está mal, que tu salud mental está mal, que tu mente no ha logrado un punto de equilibrio para poder enfrentar la adversidad de la mejor manera y ha creado herramientas que no son muy productivas y que ahora te tienen atrapado o atrapada en un lugar que no quieres estar. Por eso en Acravida decimos una vida mejor, porque no se trata solo de hacer un cambio, sino de desarrollar nuevos hábitos, de generar una nueva manera de ver la vida, de crear una nueva conciencia, de hacer las cosas distintas, pero con el objetivo de tener una vida mejor. Esa es la idea, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos, eso es realmente lo que buscamos en Acravida, una vida mejor. Pero para eso necesitamos sentarnos, detenernos un momento y analizar nuestro interior. ¿Estoy bien? O sea, físicamente estoy sano. Porque si yo soy una persona que sufre constantemente de gripas y de gripas y de gripas, o tú eres una de esas personas que constantemente tiene una alergia y otra alergia y que la rinitis y que la rinitis, o eres una de esas personas que constantemente te dan unos ataques de asma o que estás constantemente con ataques de pánico, quiere decir, eso realmente quiere decir que no estás bien a nivel emocional, a nivel físico y que tienes que prestarle atención a tu mente, a tus emociones y a tu cuerpo, porque te están diciendo cosas, te están diciendo cosas. Para las familias que hace más de 2 años comenzaron el camino del taller de la Escuela de Padres Profesionales, había una cantidad de actividades para hacer en casa, en familia. Esas actividades comenzaban por vamos a jugar cada noche un juego diferente dentro de lo que el juego que nosotros proponíamos significaba o era. Para esas familias, los primeros meses fueron complicados porque no estaban acostumbrados a eso.
a ser creativos en buscar actividades que pudieran enseñarles y los divirtieran al mismo tiempo, que se salieran del esquema de la mera diversión y el mero entretenimiento para involucrar el aprender algo nuevo, a desarrollar, evolucionar de muchas formas. Entonces, cuando se enfrentaron a este juego cotidiano, primero sus sistemas de comunicación cambiaron. Porque antes todos llegaban y uno comía en un lado, el otro comía en el otro lado, a deshoras, se sentaban a ver televisión, pero uno en su cuarto, el otro en la sala, el otro en el estudio, cada uno veía algo completamente diferente o escuchaban música. Pero cuando comenzaron a vivir la aventura de jugar en casa, lo primero que cambió es el hecho de que se estaban reuniendo por media hora, por lo menos, en torno a una actividad donde se veían los rostros, donde escuchaban sus voces, y esas actividades comenzaron a evolucionar. Descubrieron que una buena cena con una buena charla era un buen juego. Descubrieron que jugar parqués iba más allá del que ganara o del que perdiera, sino que eso ayudaba a generar resiliencia. Pudieron comenzar a crear actividades lúdicas donde se expresaban sobre sus miedos, sobre sus ansiedades, sobre sus tristezas, sobre los sueños fallidos, sobre los sueños que aún estaban ahí. Y entonces los padres comenzaron a conocer más a sus hijos y entonces los hijos comenzaron a ver más a sus padres y se sintieron más seguros en casa. De tal manera que después de 3, de 6, 9, un año, de todos estos procesos nocturnos de esta actividad, comenzaron a crecer esas actividades, pero esta familia se sintió más segura, más unida, más divertida. Comenzaron a darse cuenta que anhelaban llegar a casa y que la labor que hacían por fuera les permitía tener un lugar seguro, para un lugar hermoso para poder compartir en familia. Y entonces comenzaron a crear más actividades fuera y también comenzaron a crear más actividades con los otros en otros lugares, en sus clases, con sus amigos. Comenzaron a cambiar todo lo que la diversión había determinado, porque muchos de ellos han descubierto que ya no necesitan el licor y que ya no necesitan esa clase de cosas para sanarse, para estar bien, para divertirse, para entretenerse, porque el juego se comenzó a involucrar en sus vidas y les dio una nueva sabiduría. Pero lo que les digo, muchos comenzaron. Al principio, cuando yo ofrecí los talleres y los videos en YouTube de la Escuela de Padres Profesionales y ponía esa clase de actividades, muchas personas me escribían con sus inconvenientes, muchos dejaron de escribir, otros decían, ¿cómo hago para tal cosa? ¿Cómo hago para tal otra? En ese sentido yo les decía, vamos, invítenme a su casa, vamos a hacer un taller con ustedes y comenzamos esas actividades donde una vez al mes yo iba y les ayudaba con sus juegos a mejorar y a profundizar más en las nuevas actividades que habían y comenzaron a crecer en ese sentido. Otros simplemente no volvieron a comunicarse. Pero pasado ya, eso ya llevamos más de 4 años en esta aventura y mucho más, la verdad, desde el 2016 tal vez, antecitos. Y cuando comenzaron a escribirme algunas personas y me decían que extrañaban esas primeras jornadas de los juegos porque las habían dejado de hacer por cuestiones supuestamente de tiempo, aunque todos a las 8 o 9 de la noche ya estaban en casa, cada uno comenzó a encontrar excusas para dejar de participar. Y lo bien que se habían sentido esos primeros días, esos primeros meses, había desaparecido. Mientras que las personas que habían logrado mantener esa continuidad, habían sido perseverantes y constantes, también me escribían y me decían, mira esto que hemos logrado. Ahora mi hijo habla conmigo, mi hija habla conmigo, nuestros hijos se divierten con nosotros en un espacio sano, seguro y enriquecedor. Y ellos se sienten mejor, han aprendido a ser más resilientes. En el colegio tienen las mismas adversidades, a algunos les va bien con sus compañeros, otros tienen unos compañeros que son bruscos y hoscos, pero eso ya no los apabulla, eso ya no los disminuye. Ellos han aprendido jugando en familia a defender su bienestar
Y eso es una parte importante de aprender a llevar a cabo es enfrentar la adversidad. Y es que no importa lo difícil que se pongan las cosas, mi estado de ánimo no decae. Yo me vuelvo analítico, vivo un poco la tristeza, claro, puedo ser un poco nostálgico, puedo sentirme algo afectado o muy afectado por ciertas cosas que pasan a mi alrededor, pero eso no se queda ahí como una mácula, como una pesa, como un ancla que me hunde cada vez más. No, lo que pasa es que aprendo a utilizar esas herramientas. ¿Para qué? Para salir adelante, para tener una vida mejor, para no darme por vencido, para continuar y continuar y continuar, pero con un estado de ánimo siempre lo mejor posible. Porque a través del juego, y si lo han visto en los otros programas, tanto del canal de YouTube como aquí en el podcast, el juego tiene estas herramientas de la creatividad, de la sensibilización y de la imaginación. Y esas herramientas son las que cuando las aplico a través de jugar de nuevo y de ver a la vida como el gran juego, como el juego, me permiten aplicarlo en cada uno de los espacios de mi vida. Entonces, primero, a través de la creatividad, valoro las cosas que tengo, pero también desaparezco la rutina. Y cuando desaparezco la rutina, mi cerebro siempre está trabajando en pos de algo nuevo, pero que tenga sentido, de crear algo nuevo, pero con sentido, que valore las cosas que tengo. Y entonces mis redes neuronales, a través de la neuroplasticidad, pueden llegar a crear cosas nuevas que mantienen mi mente siempre en un estado alerta de positivismo o del vaso medio lleno, por decirlo de alguna manera. A través de la sensibilización reconozco que voy a tener un montón de emociones, la ansiedad va a estar ahí, la tristeza va a estar ahí, el miedo va a estar ahí, los nervios van a estar ahí, pero que todos ellos tienen una función específica de ayudarme a pensar de una manera diferente. No tengo la misma lógica cuando estoy muy feliz a cuando estoy triste. Entonces, lo que aprendemos es a utilizar esas emociones como herramientas para lograr un mejor análisis de las circunstancias. Y sí me han comentado algunas personas que cuando están trabajando antes tenían un inconveniente y se sentían ansiosos, se sentían observados, se sentían presionados para dar resultados y que se bloqueaban. Entonces, obviamente los resultados no eran los esperados y eso generaba un problema y otro problema y entonces la situación en la empresa o en su trabajo era pues muy desagradable. Pero a raíz de comenzar a jugar en casa, es una acción muy sencilla, pero después de unos meses de estar haciendo eso, cuando la presión llegaba, se daban cuenta que ya tenían cierta clase de conocimiento de sus emociones, que eran más sensibles, pero no en el sentido de dejarse llevar por las emociones, sino que podían cabalgarlas, que podían guiarlas hacia un lugar que realmente fuera creativo. Entonces comenzaban a usar la sensibilización con creatividad y eso les ayudaba a generar ideas o por lo menos a no bloquearse, a que si estaban muy nerviosos, tomar ese nervio para que a través de su sistema neuronal y su sistema emotivo surgieran ideas nuevas, a pesar de que a veces parecieran tontas, pero luego de una gran lluvia de ideas de todos, porque nadie tenía miedo de participar, ¿sí? O por lo menos se enfrentaban a ese miedo de participar y alguien decía algo interesante que unían con respecto a otra idea de otra persona y eso creaba algo nuevo que tenía valor. Y ahí era donde eran creativos, pero todo nacía desde esa sensibilización de no dejarse apabullar por las emociones. Y desde el punto de vista de la imaginación, el juego nos ofrece la posibilidad de decir mientras estés jugando, puedes arriesgarte a hacer cosas nuevas, puedes creer un poco más allá de lo que la realidad te ha montado para mantenerte firme en tus sueños, para creer que siempre habrá una posibilidad de vencer o por lo menos siempre habrá una posibilidad de estar bien a pesar de cualquier adversidad. Sí, yo puedo tener un accidente porque todos estamos en la posibilidad de que nos accidentemos, o sea, no es una cosa que yo pueda evadir, no es una cosa a la que yo le tenga cierta clase de control. Un desastre natural le puede pasar a todo, una enfermedad grave le puede pasar a cualquiera. Entonces son cosas que, digámoslo, de cierta manera están fuera de mi control. Pero lo que sí puedo comenzar a creer es que yo puedo salir adelante. Y hay muchísimos ejemplos de eso.
Y a través de las actividades lúdicas, lo que pasa es que se lubricaba ese proceso, era más sencillo ese proceso de haber perdido un empleo, haber perdido una pareja, y que el tiempo en que me afectó y el tiempo en que me recuperé fuera cada vez más corto. ¿Por qué? Porque comprendía, primero tenía esa idea de voy a estar bien. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera y yo voy a estar bien. Entonces las emociones de tristeza, de abandono, sí, yo las experimentaba, pero las comenzaba a utilizar para pensar en lo que había hecho, por qué había terminado esa pareja conmigo, por qué dependía yo tanto de ese trabajo si ahora ya no lo tengo y antes me aferraba tanto a eso, inclusive que hacía cosas muy torpes para sostenerlo. Ahora no lo tengo, pero lo que tengo es un abanico de posibilidades frente a mí, porque la imaginación me dice, todo es posible mientras estés vivo. Entonces, cuando tomas estas herramientas, comienzas a jugar primero, a vivir la vida como el juego, y luego aplicar cada una de estas herramientas, eso te brindaba una cantidad de cosas maravillosas y te blindaba también de que te afectara demasiado en exceso negativo como para perder el control. Dicen por ahí que el suicidio es una solución definitiva para un problema pasajero. Cuando yo estoy en el universo de la lúdica, todos los problemas se ven como pasajeros. Así duren un año o puedan llegar a durar más tiempo, pero siempre serán pasajeros y nunca serán más grandes que yo. Porque lo imposible solo implica tiempo. Lo difícil, esfuerzo, pero lo imposible solo implica tiempo y creer. Si se ponen ustedes a pensar, algunas personas dirían, vamos a volar. No, eso es imposible. Pero hubo personas que dijeron, tal vez haya maneras de hacerlo. Tal vez no como los otros pensaban, tal vez sí, pero hay maneras de volar. Y entonces, como esas personas creyeron en lo imposible, pero fueron creativas para no ser obstinados y decir, pues es solo hacer esto y ya, sino debe haber, encontremos el proceso, encontremos la forma, analicemos la esencia de cómo vuelan las aves, de cómo vuelan esos otros seres. Entonces, haciendo eso, pues se volvía más sencillo y se volvía más fabuloso y estas personas comenzaron a darse cuenta de que sí había una posibilidad de vencer eso que llamaban imposible y entonces ahora pues hemos ido hasta la luna, podemos ir al espacio, podemos viajar de un país a otro volando. Entonces dense cuenta que eso de lo imposible siempre es como una limitante que nosotros queremos y podemos creer, pero cuando la imaginación me dice todo es posible mientras estés vivo, nos da la herramienta, nos da la posibilidad de que cambiemos los paradigmas, de que juguemos con las alternativas y no nos cerremos y no nos estanquemos. Si estás en una relación y tú sabes que él te ama y tú lo amas, pero han llegado a un lugar y a un momento en donde parece imposible continuar, entonces antes de terminar, antes de acabar con todo, miren si realmente han jugado con todo es posible mientras estés vivo. Se han sido creativos, se han sido sensibles y se han usado su imaginación para defender esa relación. Si lo hacen y aún así la respuesta es no necesitamos estar juntos, esa es otra cosa. Y tendrán la madurez y la sabiduría para decir muy bueno todo, pero hasta aquí llegó. Pero primero, jueguen con todo es posible mientras esté vivo. Sean creativos y sean sensibles con sus emociones. Reconozcan su potencial. Porque en algún momento se enamoraron y tal vez sí han cambiado, pero han cambiado juntos y se han reconocido juntos. Tal vez ese espejo que ven en el otro no les permite. Se dan cuenta como hay ciertas respuestas que están ahí, pero yo a veces no puedo verlas porque me he cerrado a no intentar caminos distintos. Así que si estás escuchando este podcast y analizas tu vida y no estás en el lugar en el que has querido estar, o te das cuenta que tienes demasiadas pequeñas enfermedades
Ah, es que tengo una rinitis, es que tengo una alergia, ah, es que todo el día ando con desánimo, ah, es que la energía no me alcanza, es que vivo muy estresado, es que en este trabajo más de lo que como y de lo que vivo, es que no como bien, es que mi relación con mis amigos o mi familia o mi pareja siempre anda tensa. Analizas todas esas circunstancias, te preguntas a ti mismo si todas esas circunstancias están óptimas, si esa es la clase de relación que quieres tener con ese alguien, si esa es la clase de trabajo que quieres tener con esas otras personas y contigo, si esa es la clase de vida que quieres tener cuando te levantas y cuando te acuestas, y que si estos son los días que quieres vivir todos los días de aquí en adelante. Te preguntas eso. Y si por alguna razón te dices, no, esta no es la clase de vida que quiero, esta no es la salud que quiero, esta no es el pensamiento que quiero tener todos los días, este no es el estado de ánimo que yo quiero tener a diario, quiero una vida mejor, entonces lo que hay que hacer no es sencillo. Eso sí te lo aseguro, no es sencillo. Yo, aquí, desde Acravida, te ofrezco un camino. Empieza a jugar, pero primero, a través de nuestras asesorías o de hablar con nosotros, lo que puedes hacer es comenzar a darte cuenta de qué juego estamos hablando. ¿Qué es el juego realmente? Y cómo ese juego puede ayudarte, cómo aplicarlo en tu cotidiano, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Esa es una herramienta. Pero si se han dado cuenta, hay otros profesionales y hay otras personas que después de haber estado en una crisis encontraron un camino y ahora te pueden ofrecer ayuda. Desde la psicología, desde las diferentes terapias holísticas y alternativas que existen. Lo importante es que tú busques ayuda. Primero, reconoce que quieres un cambio. Reconoce que tu salud mental no es óptima. Reconoce que tu salud física no es óptima. Reconoce que tu salud emocional no es óptima. Y que todo eso puede ser mejor. Tu salud física puede ser mejor. Ah, bueno, come mejor, aliméntate mejor, haz ejercicio. Busca ayuda de alguien que sepa en ese sentido. Tienes que ir al nutricionista, tienes que ir a tu doctor para que te diga, hagamos esto. Pero como hay otras alternativas, entonces puedes buscar otro tipo de terapias que pueden indagar en tu pasado, en tus familiares, en tus miedos. Puedes ir a un profesional que hable contigo o que te permita hablar con él. Entonces ahí está bien un psicólogo con el que puedas hablar. Ve a buscar, hay herramientas, hay lugares donde te pueden ayudar. Si dices, ah, pero es que todo es plata, entonces recuerda, todo es posible mientras estés vivo. Y hay un montón de espacios y de información en el mundo que ahora están a tus mercedes, están a tu alcance, solo si decides ir a buscarlos y encontrarlos. Hay un montón de podcasts que hablan sobre esto, salud mental, y que te van a ayudar un montón. Este podcast, por ejemplo, pero hay más. Hay diferentes tipos de terapias. Si tú buscas en internet terapias alternativas para mejorar mi estado de ánimo, terapias alternativas para sanar mi pasado, terapias alternativas para mejorar la relación de pareja. Entonces, ¡pum!, te van a salir un poco de nombres de terapias. Y ahora buscas esa información. Pero si quieres más conocimiento o quieres conocer a personas que hagan eso, entonces busca podcasts en los diferentes medios. Hay podcasts en YouTube, en Spotify, hay en Apple Podcasts, en Samsung Podcasts, en fin, en todas partes tú entras y preguntas y buscas terapia de tal cosa, de generacional, de no sé qué, de sí sé cuándo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que hay muchas personas que ofrecen esa información y que también hay muchas personas que están usando esa información, es decir, testigos de que esos procesos funcionan. Encuentra el tuyo. Yo no le puedo decir a todo el mundo que la lúdica sea la única respuesta para tener una vida mejor. No, yo la encontré, a mí me ayudó, ha ayudado a muchas personas y entonces la ofrezco. Pero también en este universo hay una cantidad de personas que después o han aprendido eso, pero la mayoría es porque han entrado en una crisis. Por ejemplo, entraron en una crisis donde les decían, es que usted tiene tal enfermedad
y eso ya es crónico y nunca se le va a quitar. Entonces ellos dijeron en un momento, pues no, de malas yo, ya no hay nada que hacer, estoy perdido en el limbo, me voy a morir con esta vaina. Ya para siempre voy a tener esa enfermedad. Y en algún momento dijeron, ¿y si no es cierto? Es decir, comenzaron a pensar, pero es que todo es posible mientras yo esté vivo, así que debe existir una manera de que esa enfermedad o estos síntomas ya no me molesten, o yo la pueda transformar, o la pueda quitar, o la pueda eliminar de mi vida. Entonces empezaron a investigar y descubrieron procesos. Y después de que descubrieron procesos, se dieron cuenta que o mejoraron su salud o realmente hubo muchos que desaparecieron esas enfermedades de su vida a través de muchas herramientas que había. Y entonces dijeron, bueno, ya que encontré esto y funcionó para mí, ¿será que funcionará con otros más? Entonces, en un principio ellos empezaron con sus amigos, con personas cercanas que veían y les decían, ¿quiere que yo lo ayude? Le puedo ayudar con esto, si usted quiere. Entonces los amigos les decían, sí, bueno, listo, sí, hágale. O ofrecían ese servicio para alguien que lo estuviera buscando, esa terapia. Y con el tiempo esas terapias se volvieron cada vez más fuertes, más famosas. ¿Por qué? Porque a muchas personas comenzaron a darles resultados positivos. La psicología ayuda porque a veces no tenemos con quién hablar, a veces los amigos son solo para distraernos, para hacer cosas que nos saquen de la realidad porque no sabemos enfrentarla, pero no más, son compañeros. Entonces a veces necesito a alguien que realmente me escuche y que tenga un conocimiento sobre qué hacer con eso que está escuchando. A veces necesito a alguien que analice mi pasado y me diga, es que tienes miedo a esto por esto y por esto y por esto. Hay otro que pueda analizar a mis padres, hay otro que pueda analizar a mi futuro, a lo que es, hay un montón de alternativas. O puedes comenzar a jugar todos los días, pero no es decir, bueno, yo me voy a convertir en un ludópata porque voy a jugar todos los días. La ludopatía es simplemente el ser adicto a actividades de entretenimiento solamente, de distracción, que nosotros les llamamos juegos, pero que en el mundo real no tienen nada que ver con un juego. ¿Ok? Entonces entiendan eso, las adicciones siempre están encaminadas a cosas que me ayuden a salirme un poco de la realidad, a evadir un poco. Entonces, si la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, la adicción al juego, la adicción al sexo, y me imagino que habrá un montón de adicciones más, de las cuales no conocemos, pero ahí están. ¿Por qué? Porque toda la adicción es parte de ese resultado de que mi salud mental no está bien. Entonces yo me habitúo, porque eso es una adicción, es un hábito al que mi cuerpo me pide más, porque yo creo que es la única respuesta. Y mi cuerpo es tan fuerte, mi sistema neuronal es tan fuerte, mis moléculas son tan fuertes que una vez que se hacen adicto a eso, creo que es necesario para continuar. Hasta que llega una sobredosis o eso me aliena de la sociedad, que es lo que suele pasar. Entonces, lo que buscamos es romper esas cadenas de adicción, esos hábitos que nos llevan a esa cadena de adicción y quizás sí fabricar unos hábitos nuevos. O sea, imagínense que ustedes todas las mañanas se levantan y lo primero que hacen es tomarse un trago de licor y cada media hora se toman un trago de licor. Ahora imaginen ese licor entrando en su cuerpo, las cosas que hace si todos los días tienen el mismo hábito. Pero ahora imagínense que se levantan todas las mañanas y durante 5 minutos solo agradecen, se toman un vaso con agua y dan las gracias. A lo que quieran darle las gracias y a lo que puedan darle las gracias. Imagínense cómo eso cambia su interior. Una de las cosas más fabulosas es que somos agua y si tú le dices cosas bonitas al agua, el agua cambia, su base molecular se altera. Si tú le dices cosas bonitas al agua, se altera. A veces no nos damos cuenta que cuando todos los días le decimos al niño, ay, pero es que otra vez usted no hace sino fregar, ay, pero es que usted siempre es la misma vaina, ay, pero es que usted... Y durante años les estamos diciendo no, o usted sí, o mira, le estamos hablando a su mente, a sus neuronas, pero también a sus moléculas y a su agua. Y cuando decimos cosas negativas durante mucho tiempo, el agua se transforma en algo no tan positivo. Así que son solo hábitos.
Ah, bueno, y si yo les digo, vea, todas las mañanas le hace una página de un libro de superación personal, de aprendizaje financiero, de, de ejemplos de gente que ha logrado vencer la adversidad. Todos los días le hace una página. ¿Ustedes creen que eso que comienza a entrar en su cabeza y en su agua y en su mente, no, ese hábito no va a generar cosas positivas? O bueno, no, comienza a escuchar todos los días estas letras misóginas del reggaetón. Y después de un rato comience a ver eso en un chico de 12, 13, 15 años, después de 2 años de haber escuchado todos los días esa clase de letras misóginas, cómo eso ha afectado su agua, cómo ha afectado su salud mental, cómo ha afectado su cuerpo y cómo ha afectado sus relaciones con sus pares y con el género que le guste. ¿Cómo ha afectado eso, esas relaciones? ¿Cómo ha afectado esa clase de música y esa clase de letras su relación con usted? Si sea su padre, su profesor, su hermano, su amigo, ¿cómo esa clase de información todos los días durante 2 años ha afectado su relación con esa persona? Y dígame si eso no es cierto. Eres lo que consumes, pero no solo lo que comes, lo que ves todos los días. Si todos los días estás viendo los noticieros en Latinoamérica, créeme, eso te va a afectar de manera no tan positiva, porque esos noticieros están encaminados a darte miedo. Están diseñados para darte miedo. Y no es lo mismo que yo camine por la calle con miedo a que yo camine por la calle sin miedo. Y eso produce resultados. Y esa clase de cosas están diseñadas para que la sociedad tenga miedo. Porque a la gente que está allá en el poder, a los que tienen las empresas para que tú trabajes, a ellos les gusta que tú tengas miedo a perder tu empleo, que tú tengas miedo a caminar por la calle para que compres más cosas que te hagan sentir más seguro, para que viajes más en sus hoteles y en sus cosas, no para que te diviertas con tu familia y la pases mejor, no, para que compres. Entonces los noticieros están diseñados para que compres cosas, para que te sientas mal, para que confíes no en ti, no en tus emociones, no para que seas sensible ni creativo ni uses tu imaginación, sino para que le hagas caso a todo lo demás que dicen ellos, que es lo bueno que hay que hacer. Entonces, analízalo. Analiza tu vida hoy. Toma nota, haz una lista de las cosas que más te gustan de tu vida. Y haz una lista de las cosas que no te gustan de tu vida. Y haz una lista con las cosas que quisieras vivir para tener una vida mejor. Y dense cuenta que esa lista va a cambiar respecto a la manera en la que piensen todos los días. Si comienzan a tener hábitos positivos, emocionantes todos los días, divertidos realmente todos los días, de aprendizaje todos los días, esa lista va a cambiar. Las 3 listas van a cambiar. Pero si tú continúas con esos hábitos que no son tan positivos y que han estado ahí durante tanto tiempo, te vas a ver que esa lista, la lista de las cosas que te gustan y que tienes, que te gustan, es cada vez más pequeña. La lista de las cosas que no te gustan de tu vida va a ser cada vez más grande. Y la lista de las cosas que tú piensas que te van a dar una vida mejor, cada vez va a ser más materialista. Y hagan ese ejercicio. Y se van a dar cuenta, se van a sorprender con el resultado. Entre más honestos sean, más sorprendidos van a estar. A ustedes la invitación es para que compartan este podcast. ¿Les gustó esto? Escuchen los otros episodios. Escríbanos a nuestras redes sociales generando sus preguntas, sus inquietudes, sus respuestas a todo eso. Sus opiniones son importantes. Pero también escríbanos, igual que lo han hecho siempre, si han tenido o qué experiencias han tenido aplicando nuestro proceso lúdico y quizás también otros procesos alternativos, otras terapias alternativas. Escríbanos en los comentarios de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, del podcast. Escríbanos diciéndoles cuáles son esas terapias que ustedes han encontrado, que se han topado con ellas y que les han ayudado y de qué manera les han ayudado. Es importante porque estoy buscando cada vez más personas con esos saberes para que nos acompañen aquí en el podcast y nos den una luz sobre las diferentes posibilidades que hay de cada terapia. Entonces, compartan, escuchen los otros capítulos, visiten el canal de YouTube de Acravida con K, Acravida con K. Pues socialicen todo esto,
con sus amigos, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Socialícenlo y denos una respuesta. ¿Qué opinan de la creatividad? ¿Qué opinan del juego para volver a encontrarnos con nosotros mismos y poder construir cada uno una vida mejor? Estuvo con ustedes Wilson Sarria. Les deseo una vida placentera y llena de retos, de resiliencia y de maravillas. Y hasta la próxima. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida. Una vida mejor.